esta tierra nuestra esencia espiritual, donde el tiempo es un pintor en la ventana. Sus calles cuentan historias de gloria y pena, monumentos de antaño, testigos mudos de batallas y fiestas de llantos crudos. Personajes del pasado viven en cuentos, en cada piedra hay ecos de sentimientos. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. ¿Qué tal, amigos de Reencuentro? Sean bienvenidos a esta edición de hoy, sábado 8 de febrero del 2025. Una edición en la que estaremos hablando de un libro que se inserta en la dinámica del reconocimiento de nuestro Huánuco entrañable. Hablaremos sobre cine, sobre literatura, sobre nuestro patrimonio cultural. Y esto es viable, claro está, a nuestros auspiciadores. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. Transformar la vida de las personas, mejorando su sonrisa, es un arte. Defender al inocente que todos creen culpable es un arte. Convertir sueños en estructuras que perduran en el tiempo es un arte. Impulsar negocios, transformar organizaciones y liderar con visión es un arte. Enseñar con vocación y fomentar el aprendizaje en nuevas generaciones es un arte. Estudia con nosotros y súmate a la UDH. Universidad de Huánuco. Examen de admisión presencial, 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Excelencia Dental. Por la precisión en el diagnóstico integral con alta tecnología. Por el profesionalismo con calidez en la atención. Por la garantía de los tratamientos a bajo costo. Excelencia Dental. Confianza en cada sonrisa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Jirón Emilio Valdizán, 558 Huánuco. Informes 930-940-798. No lo dudes más, Nativa Cafetería, el lugar indiscutible para toda la familia. Su variada y deliciosa carta satisface las exigencias de todas las edades. El disfrute es total en una bella casa, una republicana ideal para una buena conversación, saboreando una excelente taza de café o apetecibles jugos, incomparables postres. Nativa Cafetería te atiende durante todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del Jirón General Prado 564 Huánuco. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco presenta su admisión Uneval 2025-2. Admisión por modalidades 16 de febrero y admisión general 2 de marzo. Una universidad que te brinda 27 carreras profesionales, licenciada por SUNEDU. Informes e inscripciones en la dirección de admisión. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, calificada como una de las 10 mejores del Perú, con educación de calidad, la mejor infraestructura. Admisión por modalidades 16 de febrero y admisión general 2 de marzo. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para los mejores. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual.
Bueno, y empezamos el programa hablando de historia. Ocurre que este 22 de febrero del 2025 conmemoraremos los 213 años de la gesta de la Revolución de 1812 de Huánuco, hecho trascendente en la construcción de la independencia del Perú. Los invito muy cordialmente a reconocer su valía en su esencia y trascendencia. La ciudad de Huánuco es, a principios del siglo XIX, una ciudad comercial ligada a actividades agrícolas en donde conviven españoles, criollos y mestizos, en una tensa relación que se ha ido exacerbando por lo que criollos y mestizos consideran injustos privilegios de los españoles, acusándolos de acaparar cargos y monopolizar el comercio. Las causas atribuidas al levantamiento son las siguientes. En primer lugar, la expoliación y prisión de que son víctimas los indios de las poblaciones circundantes de la ciudad. En segundo, la segregación, postergación y maltrato que sienten los criollos y mestizos por parte de las autoridades y los habitantes españoles. En tercer lugar, la amenaza de la erradicación de los tabacales que cultivaban los indígenas de la zona, debido a una prohibición expresa de su cultivo en esas tierras. Y en cuarto, como detonante casi omnipresente en todos los levantamientos de la época, la excesiva carga de tributos que deben soportar tanto las poblaciones indígenas como las mestizas y criollas. Todo ello produce primero la exacerbación de los espíritus y después la reacción violenta y el estallido de la rebelión, que es propiciada, respaldada y dirigida por un grupo de criollos y mestizos de la propia ciudad de Huánuco, entre ellos y principalmente por Juan José Crespo y Castillo, miembro del Cabildo de Huánuco. En 1812 es ya un hombre de 65 años. En el origen del espíritu de sublevación está también la acción de los religiosos de la zona, Mariano Azpiazu, Ignacio Villavicencio y Marcos Durán Martelli, frailes intelectuales versados en doctrina política y en contacto con otros focos revolucionarios de América del Sur, que escriben y difunden papeles con ideas de insurrección contra el poder ejercido en la región. Realmente la primera junta de gobierno se forma en 1812 en Huánuco, ¿no? Que es la primera junta de gobierno en el territorio del virreinato peruano. Motivados por los acontecimientos, pero también por la prédica de varios sacerdotes y vecinos de Huánuco, se organiza secretamente una acción que tiene por objeto tomar la ciudad, contando con el apoyo de los habitantes de los poblados de indios vecinos, para expulsar a los chapetones, a los españoles europeos. Se propaga la idea que se coronará a un nuevo Inca que extinguirá los tributos. Se celebran reuniones conspirativas en altas horas de la noche en diversas casonas de Huánuco. En ellas se gestan los planes libertarios y las estrategias de la próxima batalla por el control de la ciudad. Se calcula que en más de 80 doctrinas o localidades de los alrededores se organizan bélicamente para la sublevación. Fatalmente, la impaciencia de los panataguas hace que se filtre parte de los propósitos a personas extrañas al movimiento, lo que desarticula los planes que se encontraban en maduración. En el caso de Huánuco es una insurrección, luego una revolución, una alianza entre un sector criollo y un sector de indígena de zona rural. Pero es bueno también distinguir de que cada sector de las clases tenía sus propios intereses o motivaciones. Ahí surge el papel de los criollos, que solos no podían enfrentarse al poder las autoridades españolas, entonces buscaban una alianza. Y la fuerza motriz de este movimiento indudablemente son la masa campesina. Sobre el puente de Guayaupampa, adeptos a la causa, con palos, hondas y lanzas, se trincheran a la orilla derecha del río. Las tropas realistas, al percibir que podían ser rodeados por los pobladores de otras partidas, descienden a la plaza de armas. Algunos, pensando que resistir es imposible, logran huir por el camino de Ambo a Cerro de Pasco. Otros se guarecen en iglesias, conventos y en la casa de Domingo Berrospi. Para entonces, los indios han atravesado el puente y avanzan sobre la ciudad. Bajo el mando de José Contreras, mestizo del pueblo de Acomayo, los sublevados, a los que se suman vecinos criollos y mestizos de la ciudad, penetran en Huánuco y se adueñan del cuartel, haciéndose de todas las armas de este. Empuñando nuevo armamento, recorren la plaza de armas repetidas veces, arengando: posesión, posesión, muerte a los chapetones. Luego de 3 días de trágico festejo, se convoca a Cabildo para constituir una junta que gobierne la ciudad.
En casa de Domingo Berrospi se le nombra subdelegado. De igual forma, los revolucionarios lo nombran general en jefe y como su teniente general a Juan José Crespo y Castillo. En un confuso momento de lealtades encontradas, Berrospi decide enviar a ambos armas para los europeos refugiados allá y manda detener a los cabecillas del movimiento. Logra encarcelar a José Contreras y antes que los indios puedan organizarse para liberarlo, Berrospi ordena ejecutarlo y arrojar su cuerpo al río Guayaga. Conocida la traición del que consideraban su general en jefe, los revolucionarios reclaman en la plaza de armas la cabeza del desleal subdelegado. Tras la traición de Berrospi, se proclama en la plaza pública a Juan José Crespo y Castillo como el nuevo general. Amanece el día 18 de marzo. Los hombres de González de Prada, soldados profesionales y con larga experiencia de combate, avanzan incontenibles sobre el ejército rebelde. Al final de la tarde, tras fiero combate y carnicería atroz, la masa india huye despavorida. La audiencia de Lima pronuncia resolución los primeros días de junio. Se condena a Juan José Crespo y Castillo y José Rodríguez a ser fusilados, a Norberto Haro a la pena de garrote, a Fray Marcos Durán a destierro perpetuo y a prestar servicios por 10 años en un hospital español, a Fray Ignacio Villavicencio a disposición de su provincial y a los restantes se impuso presidio en el Real Felipe del Callao y a trabajos forzados en minas. En la mañana del 14 de septiembre, en la plaza de armas de Huánuco y al pie de la torre de la iglesia matriz, fueron fusilados Crespo y Castillo y José Rodríguez, y ahorcado Norberto Haro. Personajes como Crespo y Castillo, Durán Martel, Villavicencio, los hermanos Rodríguez, Contreras y otros representan el perfil del hombre de la época que busca y emprende acciones por la independencia y la libertad de la patria. La rebelión multitudinaria de Huánuco de 1812, de éxito fugaz pero precursora de otras muchas que se darán en los siguientes años, representa el segundo movimiento libertario de mayor trascendencia en la historia del Perú en su camino hacia la independencia que alcanzaría finalmente en 1821. Una icónica presencia en la época de la Revolución de 1812 fue el rol que se le asignó a la capilla de Huayopampa. En sus inmediaciones se conglomeraron las diversas agrupaciones de indígenas que estaban por llevar a efecto la Gran Revolución de 1812. El 23 de febrero, a muy tempranas horas, Fray Marcos Durán Martel, el ideólogo de esta revolución, llevó adelante una misa para la masa indígena. Y en el contexto de este histórico hecho, resulta indudable la trascendencia de esta presencia religiosa, la capilla de Huayopampa, lamentablemente en un pésimo estado de conservación por todos los entes que tienen que ver con la puesta en valor del patrimonio cultural de Huánuco, que no se interesan en la medida del valor que se le asigna a este emporio cultural. Veamos qué es lo que significó el compromiso de las entidades inmiscuidas, que hasta el momento no se cumple, y que esto va a significar un mayor deterioro de este épico lugar con las lluvias muy próximas. Huayopampa ha sido un centro religioso de Acafera de Huánuco, un lugar de culto del Cristo, del Señor de Huayopampa. Solían sacar siempre cuando no había lluvias, cuando había sequías o mucha lluvia. Ahí el Señor de Huayopampa era quien protegía. Ese es su valor histórico en la colonia. Pero cuando toma ya el valor histórico importante, desde el año 1812, pues, de la toma de Huánuco, con el lema Pilcumasicuna, hacen un cambio de autoridades coloniales con las autoridades prácticamente republicanas que ya se avisuraba. Entonces, desde esa fecha de 1912, empieza a tener la importancia
este lugar es para Huánuco. La independencia se lleva acá en 1821. 1912 acá se da el primer grito de independencia. O sea que en Huánuco hemos sido los precursores en proclamar la independencia pues de Perú, prácticamente, ¿no? Y de ahí, evidentemente, para toda América también se ha ido ampliando. Es de ahí parte esta importancia. Hoy día están en trabajo de recuperación los vecinos, me imagino que autoridades también están sumándose para que este lugar sea para nosotros referencial, religioso, espiritual, cultural e histórico, porque acá venían de diferentes lugares, compartían esa festividad, señor de Huayupampa. El 3 de mayo es su fiesta, siempre lo han celebrado. Entonces iban las cruces de diferentes sitios, el señor de Huayupampa. Y bien querido por nuestro pueblo campesino sobre todo, porque alcanzaban ciertos prodigios, alcanzaban los favores frente a la naturaleza, todo con el señor de Huayupampa. Hoy día, como te digo, es otra la importancia que se toma. Estamos haciendo las intervenciones de protección de las cabeceras de los muros, porque en enero ha colapsado el techo a consecuencia de las filtraciones pluviales y a la falta de mantenimiento. Entonces ahora que ya se avecinan las lluvias, tenemos que proteger la cabecera de los muros. Para ellos acá están la municipalidad y los feligreses que están realizando más que todo el recubrimiento de las cabeceras de los muros. Y también lo que van a realizar es el tapado o recubrimiento del retablo interior que se encuentra para evitar filtraciones, para evitar desgastes y erosión de los muros. ¿Y a quién le corresponde hacer el proyecto y quién tiene injerencia directa, institucionalmente hablando? Ahorita lo que le correspondería es a los propietarios, ¿no? Este bien está en nombre de la Municipalidad Distrital de Amarilis. Esto debe ser un trabajo multisectorial, porque en cuanto al cuidado del patrimonio cultural, está pues, ¿no? Cultura, DIRCETUR, el gobierno regional, el gobierno distrital, todos vamos a sumar para poder realizar, ¿no? Un proyecto de restauración. Sí, el primer acuerdo que se ha tomado es que la Municipalidad Distrital de Amarilis va a asumir la inscripción de la ficha. Ella va a ser la unidad formuladora y va a ver si tiene recursos para construir un techo provisional que proteja todos los muros de la capilla, y si no cuenta con los recursos va a recurrir en apoyo el gobierno regional. Uno va a ser la unidad probablemente formuladora y otro va a ser la ejecutora. Estamos hablando de la iglesia de Huayupampa, ¿no? Que esto viene desde la época colonial. Defensa Civil lo ha puesto de alto riesgo en condición de inhabitable. Esto es ya propiedad de la municipalidad, pero condicionado a lo que nos diga el INEC, porque está considerado patrimonio. Pues no se procede a una demolición, queremos hacer una restauración, proteger la infraestructura y ver cómo hacemos la cobertura para que todo lo que nos demore la restauración, poderlo mantener en pie, ¿no? Y que no nos gane el intemperismo, ¿no? Que es muy fuerte en Huánuco, tanto el viento como la lluvia. De buen cubero que nos va a salir arriba de 160.000 soles, más o menos. Y no podemos tocar la infraestructura existente, por más que esté ya cerca a un colapso, ¿no? Porque es recuperable. Tendríamos que hacer una cobertura desde la cimentación, ¿no? Es como hacer una cobertura en una cancha de fulbito, ¿no? Y luego cuando termine la refacción, retirarlo. Entonces eso es lo que nos genera un poquito de incomodidad a nosotros para poder gestionar tanto el financiamiento como el proyecto, porque en el sistema no existe ese tipo de trabajos. Ahorita es netamente local, o sea, Municipalidad de Amarilis la que está afrontando todo esto. Muy bien, señores, han visto el estado de conservación de la capilla de Huayupampa. ¿Qué están esperando nuestras autoridades, las instituciones involucradas? Que este épico monumento histórico se caiga, como se cayó la torre del templo de San Cristóbal. Esta es una muestra clara de la poca manifestación de amor que tenemos con nuestro patrimonio, porque ignoramos su valor y por eso no nos identificamos. Es una clara muestra de nuestra ignorancia en el reconocimiento de nuestra historia.
podemos ser letrados, podemos ser educados, pero ignorantes en el reconocimiento de aquello que nos engrandece como pueblo. Suplico a las autoridades, a las instituciones involucradas que este 12 de febrero se van a reunir nuevamente, que reconozcan la gesta revolucionaria de 1812 y en ella la presencia icónica de la capilla de Huayopampa, y que vayan las cabezas de las instituciones a esa reunión junto a sus técnicos para que se determinen las acciones concretas a realizar, para que se haga un plan de trabajo y para que no se caiga la capilla de Huayopampa, donde el ideólogo de esta gesta revolucionaria, un 23 de febrero de 1812, Fray Marcos Durán Martel, se dirigiese a la masa indígena para gestar una de las páginas gloriosas de la independencia del Perú. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. Muy bien, la 11ª edición del Festival Nacional del Cine de Huánuco convocó la presencia del cineasta peruano Gabriel Quispe Medina, con quien conversamos sobre el porqué del surgimiento del séptimo arte, es decir, del cine, y cuál es la realidad del cine peruano hoy. ¿Por qué la naturaleza humana siente la necesidad de hacer cine? Porque el ser humano tiene la necesidad de conservar memoria de lo que vive, en realidad en imágenes en general. En la más remota antigüedad era con dibujos en las paredes de las cuevas, y después en esculturas, en pinturas, en el siglo XIX en fotografías, y a partir de la última década del siglo XIX en imágenes en movimiento, o sea, el cine. Incluso es interesante decir que hubo imágenes en movimiento de 1 segundo y fracción desde 1887, 1888. Lo que pasa es que esas búsquedas eran demasiado independientes y en su momento no se publicaron, no se proyectaron, solamente el autor de esas imágenes las podía ver en privado, ¿no? Y los hermanos Lumière, Auguste y Luis, fueron los primeros que proyectaron lo que habían grabado en 1895, el año que nació el cine como espectáculo público, incluso adelantándose a Thomas Alva Edison, ¿no? Que ya tenía imágenes desde 1894 o incluso desde antes, pero que increíblemente, a pesar de toda la fama que tiene Edison, de un gran inventor y de un gran empresario que incluso utilizó malas artes para beneficiarse económicamente, no vio las grandes posibilidades del cine de exhibirse de manera colectiva, ¿no? Y entonces dejó pasar su oportunidad de ser el primero que proyectara públicamente las imágenes en movimiento que había creado. Entonces los hermanos Lumière, que tenían una experiencia empresarial, digamos desde el punto de vista utilitario, científica, no dejaron pasar la oportunidad y en un solo año inventaron el cinematógrafo, grabaron sus imágenes, las compartieron en privado primero con un público de élite, y a punto de terminar ese año, 1895, el 28 de diciembre, las proyectaron públicamente, y por primera vez en la historia el público que vio las primeras películas de los hermanos Lumière tuvo que pagar una entrada. Fue todo un año de trabajo. La filmación fue en febrero y la primera exhibición privada y prácticamente secreta para la élite de Francia de ese entonces fue en marzo. O sea, digamos un mes después de que filmaran
las películas. Y en ese mes de marzo ya había habido una reacción de esos primeros espectadores que no creían lo que estaban viendo, o sea, estaban viendo imágenes que se movían, ¿no? Que ya no eran fotografías, ¿no? Sino que era el nacimiento de un nuevo arte. Después de ese primer impacto de marzo de 1895, ellos se fueron preparando para hacer la primera proyección pública el 28 de diciembre, ¿no? Bueno, entonces el ser humano tiene la urgencia de plasmar en imágenes, y desde hace 130 años en movimiento, de lo que vive, ¿no? Porque es un instinto. Si hemos llegado por toda esta escalera de la humanidad hasta el cine, es porque eso está en nuestro ser de manera esencial, ¿no? Necesitamos ver con el filtro de la autoría lo que nos toca vivir. ¿Y qué podemos decir del cine peruano actualmente? El cine peruano está pasando por un excelente momento. Siempre tenemos que ser conscientes de lo que no tenemos, que por supuesto el cine peruano está en una construcción todavía muy larga, pero yo creo que tenemos que empezar a ser enfáticos en valorar lo que ya tenemos. La producción se ha incrementado muchísimo, y yo soy de la época en que había poquísimos largometrajes estrenados. Hubo un año que no hubo largometrajes peruanos en la cartelera comercial. Me parece que fue el año 1997, y es la época en que los largometrajes eran, pues, ¿cuántos? 2, 3, 4, ¿no? Al año, y siempre los podías ver todos. En cambio ahora ya no se puede ver todo lo que se hace en el cine peruano cada año. Más o menos estamos bordeando ¿qué cantidad de producciones anuales? Nos estamos acercando ya al centenar, porque en el año 2023 han sido 81 películas. Por supuesto que no todo eso se estrena comercialmente. Estamos hablando de todas las películas de largometraje que se exhiben, aunque sea una vez, en el territorio nacional. En muchos casos en auditorios municipales o en cineclubes, en festivales de cine. O sea, hay películas que se ven en festivales y que no llegan a la cartelera comercial, o muchas veces llegan pero el año siguiente. En el 2023 han sido 81 largometrajes. Esos 81 me parece que aproximadamente han llegado a la cartelera comercial unos 35. Entonces es bueno decir estas cifras porque el público que no está muy informado puede, pues, reaccionar con incredulidad cuando escucha un número tan alto de 81 películas. Digo, ¿cómo? ¿Dónde están esas películas? Me han contado que un espectador no informado ha reaccionado así. Lo que pasa es que el público que no está interesado en el cine prioritariamente, pues no busca la información, y solamente llega hasta sus ojos la publicidad de los estrenos más grandes, o sea, que son las películas que tienen más presupuesto, no solo para producirse, sino para promocionarse. Entonces, por lo menos ha visto un tráiler en YouTube, ¿no?, que le ha aparecido en su Facebook, por ejemplo. Entonces, el público que no es cinéfilo, pues se enterará, pues, de 5 o 6 películas, y todas las demás las desconoce, ¿no? No solamente las que no se estrenan comercialmente, sino incluso estrenos comerciales, pero minoritarios, ¿no?, que solamente alcanzan unas cuantas salas de la cartelera comercial. Un estreno comercial con una cierta cobertura puede ser 150, 200 salas, pero cuando es un estreno millonario, digamos, pues está en 300, 350 salas. Entonces, eso es lo que percibe el público mayoritario. O sea, cuando ya la promoción la tiene en los ojos, ahí, esa película existe. Pero todas las demás, incluso estrenos comerciales que no tienen ese lanzamiento, no se enteran de que existen.
Y las películas que solamente se exhiben en el circuito cultural, pues mucho menos, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas películas que en el Perú han concitado el mayor interés? ¿A qué recursos han apelado? Sí, bueno, estamos hablando principalmente de la saga de Asomare y de otro tipo de comedias. Yo creo que, claro, al público mayoritario pues le gusta la criollada, ¿no? Le gusta ver arquetipos que van sin preocupaciones por la vida, que buscan la diversión, que buscan no fijarse en las grandes taras de la sociedad. Pareciera que solamente pueden pasar de diversión en diversión, armando identidades, ¿no? Porque yo creo que el gran tema de la sociedad contemporánea, me parece a mí, que es la soledad, las bajadas del conjunto de la sociedad. Y entonces, para no estar en la soledad más absoluta, tienen que ingresar a veces forzosamente a algún nicho, ¿no? A algún segmento, a algún espacio. Entonces, si es un espacio cómodo, que no le exige mayores cosas, que no le demanda preocupaciones existenciales, ¿no? O sea, el colegio, el barrio, la universidad. Entonces, bueno, se queda ahí, anida ese espacio y eso es lo que se busca en ese tipo de películas, ¿no? La película al final es un espejo de las preocupaciones pequeñas o medianas o grandes de los espectadores, ¿no? Entonces, si la mayoría de espectadores, si millones de personas en el país y en el mundo a escala internacional quiere divertirse, quiere eludir los graves problemas sociales y de la vida, entonces va a preferir ese tipo de películas, ¿no? Que son ligeras, que le dan un entretenimiento facilista y que no deja mayor huella después de su consumo, ¿no? Entonces el público minoritario es el que sí trata de pensar la vida, pensar la sociedad en la que vive y busca ese tipo de películas que le haga reflexionar. Entonces son públicos minoritarios y son películas minoritarias, ¿no? Que de alguna manera se encuentran, claro, pero no pueden competir con películas que están dirigidas al público masivo, ¿no? Así es. Y bien, señores, a propósito de la 11ª edición del Festival Nacional de Cine de Huánuco, tenemos que mencionar que se presentaron, si mal no recuerdo, 4 producciones locales y 2 de ellas reconocidas, así que este evento ha sembrado durante una década y ya los frutos comienzan a manifestarse. Bien por el trabajo de Elías Cabello, una encomiable labor la que lleva adelante anualmente. Por nuestra parte, tenemos que agradecer a las siguientes páginas del Facebook. Son muy gentiles porque socializan reencuentros semana a semana. Se trata de Huanuqueños por el Mundo. Gracias, gracias. Además, Turismo Huánuco, Club Huánuco y Tomaiquichuinos en el Face, y a todas las personas que forman parte de mis redes sociales que permiten que pueda socializar a través de ellos también Reencuentro. Y claro, esta es una producción cultural que llega a ustedes desde hace ya 15 años que cumplimos este mes de junio, gracias a nuestros auspiciadores. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. Transformar la vida de las personas, mejorando su sonrisa, es un arte. Defender al inocente que todos creen culpable es un arte. Convertir sueños en estructuras que perduran en el tiempo es un arte. Impulsar negocios, transformar organizaciones y liderar con visión es un arte. Enseñar con vocación y fomentar el aprendizaje en nuevas generaciones es un arte.
Estudia con nosotros y súmate a la UDH. Universidad de Huánuco. Examen de admisión presencial, 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Excelencia dental. Por la precisión en el diagnóstico integral con alta tecnología. Por el profesionalismo con calidez en la atención. Por la garantía de los tratamientos a bajo costo. Excelencia dental. Confianza en cada sonrisa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Jirón Emilio Valdizán, 558 Huánuco. Informes 930-940-798. No lo dudes más, Nativa Café Lejería, el lugar indiscutible para toda la familia. Su variada y deliciosa carta satisface las exigencias de todas las edades. El disfrute es total en una bella casa, una republicana ideal para una buena conversación, saboreando una excelente taza de café o apetecibles jugos, incomparables postres. Nativa Café Lejería te atiende durante todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del Jirón General Bravo 564 Huánuco. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco presenta su admisión Uneval 2025-2. Admisión por modalidades 16 de febrero y admisión general 2 de marzo. Una universidad que te brinda 27 carreras profesionales, licenciada por SUNEDU. Informes e inscripciones en la dirección de admisión. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, calificada como una de las 10 mejores del Perú, con educación de calidad, la mejor infraestructura. Admisión por modalidades 16 de febrero y admisión general 2 de marzo. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para los mejores. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Señores seguidores de Reencuentro, sean bienvenidos a la segunda parte del programa. El profesor Efraín Montaldo Martín, autor del libro Kichki, Geografía e Historia, alcanza a la colectividad huanuqueña una valiosa producción por su dedicada e infatigable labor de investigación durante 10 años. Dice Cipriano Quispe en la contraportada de este libro, que ya ustedes están viendo sobre la mesa de conducción y que lo pueden adquirir a solo 15 soles. Dice Quispe: por otro lado, el presente trabajo es una especie de enciclopedia distrital de consulta fundamental para un acercamiento desde las distintas perspectivas, pero sobre todo es un texto que abre una variedad de senderos para proseguir la investigación sobre el proceso histórico-cultural del famoso distrito marmolero, es decir, de Kichki. Vale la pena incursionar en las sendas trazadas por Efraín Montalvo Martín, docente talentoso y equipado en el campo de la investigación.
distrito donde trabajé por algunos años, allá en la capital del distrito de Huancapaya. Cuando llegué tenía la curiosidad, ¿qué significa Huancapaya? Preguntan a unos y otros, me dijeron así. Yo la responsabilidad y el compromiso de construir la carretera Huánuco-La Unión. Y establecieron su sede de la empresa constructora en Huancapaya, que en ese tiempo no tenía esa denominación. Hicieron el trazo y había ahí una tremenda piedra que le llaman Huanca. Entonces el ingeniero dijo, por acá va a pasar, tenemos que dinamitar esta piedra. Y los trabajadores, más la gente de la zona decía, pero esta es la Huanca. Es una piedra que tiene mucha reverencia porque se cree que tiene vida, es el Auquillo. Y por ahí pasaba el camino de herradura. Toda la gente que iba depositaba sus ofrendas a la Huanca para que le acompañe en su viaje. Entonces digo, no, esta piedra se tiene que dinamitar porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Bien, llegó el tiempo, se dinamitó la piedra, se hizo en 3 pedazos. ¿Qué hicieron la gente de la comunidad? Recogieron la piedra grande, la pusieron, y a sus costados las piedras pequeñas. Entonces la grande era la Huanca y la piedra de costado, las payas. Y así nace Huancapaya. Y es un lugar pintoresco. Si no conocen, está muy cerca. Huánuco y Martín nos da precisiones en esta obra. Esta obra tiene 8 capítulos, 184 páginas. Comienza con el capítulo 1, el aspecto geográfico, es decir, el conocimiento del mundo físico, de lo que llamaban los griegos la Piscis. Está ubicada a 18 kilómetros la capital del distrito de Kichki, a una altitud de 2.432 metros sobre el nivel del mar, final de la región Yunga, ya ingresando más a la región Quechua, porque el mismo Huancapaya hace un poco de frío en las noches, pero en el día es bien templado. Y si hace frío, ahí hay un lugar que se llama Berrugues, hay aguas semitermales, donde puedes ir y darte un baño refrescante. Hay un tránsito fluido por ahí. Ahora se está construyendo una pista de 3 carriles. Existen 6 lagunas, 10 entre ríos y riachuelos. En realidad hay bastante agua en ese distrito. Y tiene una flora abundante, una fauna también, porque en la parte alta hay una zona boscosa, de donde descienden las aguas y forman los riachuelos primero y luego el río que baja por la ruta de Huancapaya, la misma que es vertiente del agua potable en Huánuco. Y para llegar a ese lugar hay bastante movilidad, no es como en tiempos anteriores, nosotros íbamos en avión. Avión era el título de una camioneta, el avión, decía arriba, el avión. Es Huancapaya, es muy bonito, donde hay abundante alimentación, pues es un lugar de restaurantes. Así es, cuando ustedes van, no tomen su desayuno, vayan a almorzar a Huancapaya. Hay una exquisitez de alimentos que preparan allá. Bueno, en el aspecto político, así está denominado, Huancapaya tiene 4 centros poblados, 6 pueblos, 13 caseríos y comunidades campesinas, 10 reconocidas, comunidades campesinas tituladas 9. La población, según el censo de 2017, era 3.453. No sé si habrá crecido o habrá decrecido, porque últimamente la gente migra, viene del campo a la ciudad. En un tiempo había un director que decía, ustedes tienen que estudiar para que sean profesionales y no sean chacareros, analfabetos como sus padres, agricultores. Me puse a pensar en la obra de Carlos Mariátegui, Temas de Educación, que en realidad a veces la educación contribuye al despoblamiento de los pueblos.
Y todos quieren ser ya profesionales. Y los profesionales ya no quieren volver al campo. Eso es lo que ocurre. Por eso hay una población muy poca, ¿no? 13.453. Y es un distrito en extensión geográfica. Los varones están, no sé, en extinción. Hay más mujeres. Según la obra, 1.740 son mujeres y 1.713 son varones. Las viviendas son rústicas en su mayoría, aunque poco a poco ya está introduciendo el material ya con una tecnología avanzada. Tiene un bonito edificio también la municipalidad, un bonito parque de la Plaza de Armas, y hay edificaciones modernas. Pero el clima, como le digo, es un poco frío y a veces un poco caliente. El idioma es el quechua y el español, pero más es el español que el quechua. Y eso también es otro defecto cometido por los docentes. Nos olvidamos del idioma nativo y va desapareciendo poco a poco. Bueno, la religión es cristiana, aunque está dividido en evangélicos y católicos. En el capítulo 3 ve toda la parte de las actividades económicas. La agricultura es la principal actividad, pero en pequeña escala. La papa nativa en sus diferentes variedades. Y no solo para el consumo de ellos, sino para la exposición en épocas que se realiza acá en Huánuco. Esta es una obra maravillosa para la educación. Los profesores deben tener esta obra en las manos para enseñar a los alumnos, porque se ha trabajado cuidadosamente este libro. La alfarería, que en otro tiempo en Punchao era bien notorio, porque era la fábrica de ollas que venía a Huánuco. Bueno, acá hay dos aspectos importantísimos que nos hace conocer nuestro autor, ¿no? En Huacaya es un lugar muy pintoresco. Desde la parte alta donde se extraía es magnesio, pero fue realizada durante un periodo corto de 6 años, de 2008 al 2014. Y también la presencia del mármol en 4 colores. Bueno, yo tuve la suerte de conocer 2, ¿no? El verde y el marrón, ¿no? Y acá aparece el color azul, el color verde, el color gris, el color blanco, etc. Imagínense ustedes que hay allá esa materia prima, y no sé por qué no se animan a explotarla. Y la parte festiva, ni qué decir, ¿no? Es propia de los seres que saben disfrutar su existencia, y en Huancapaya se celebra bien, se festeja bien el 12 de enero, que es la fiesta principal de Huancapaya. Una hermosa fiesta. Las payas. En el capítulo 5 encontramos las relaciones institucionales. 6 instituciones de educación inicial, 13 de primaria, 6 de secundaria, haciendo un total de 25 instituciones. Tiene un centro de salud y 3 puestos de salud que están, como dicen, magistralmente descritos y explicados. Para mí es un placer estar al frente de ustedes aquí y al lado del profesor Efraín Montalvo Martín. Este trabajo que tenemos aquí lo conocí todavía en su forma de machote más o menos hace 10 años atrás. Aproveché de tu información, profesor, para escribir un trabajito sobre Cani y otros trabajos más. Quisiera centrarme un poco desde el capítulo 7, que tiene que ver con el proceso histórico en sí del distrito de Quisque. Y ahí el autor inicia discutiendo lo que es la toponimia de los pueblos y los caseríos. Si uno revisa el trabajo en estas páginas, uno puede observar que el trabajo no se limita a la toponimia, sino que también se nutre de la florinimia. Esto quiere decir que el autor no solamente conoce el nombre de los espacios geográficos ni los lugares, sino que también tiene un conocimiento con lo que allá se produce, con las plantas, las hierbas, los arbustos, etcétera, etcétera. Trabajo en cierta medida un pionero en el sentido como él ha enfrentado el trabajo. En la época preincaica él pone como una muestra de discusión más bien la nación de los queros o el grupo étnico quero. Ahí
el autor hace una revisión básicamente del autor Daniel Morales, que es un trabajo básicamente arqueológico. Los queros estuvieron ubicados en lo que es actualmente los distritos de Quisqui, el distrito de Yarumayo, el distrito de Margos y una parte del distrito de Chaulán, más o menos una parte de lo que es el distrito de Santa María del Valle, más o menos en la altura de Quera, en ese valle. Sobre los queros, el profesor trata de ver cómo se desarrollan como una nación, o para el autor del libro, los queros son una nación que estuvieron antes de la llegada de los incas. Y en ese caso sería una nación, pero sin embargo hay la posibilidad de plantear, y ya se ha planteado, que los queros son más bien micmas que han venido junto con los incas. Esa discusión seguramente que se puede ahondar, que se puede profundizar. Pero sin embargo, dejando de lado esta discusión teórica, si son micmas o es una nación autóctona de esta región antes de los incas, se puede ver la economía, y justamente el profesor trata de ver la economía que la nación quero tenía básicamente como sustento la agricultura y la ganadería. Se ha mostrado que efectivamente los queros no solamente estaban asentados en esa parte donde estoy mencionando, sino que también tuvieron incursiones en la parte de la selva. Eso quiere decir que los queros eran cocaleros. La economía de los queros, aparte de ser agricultores, aparte de ser ganaderos, ellos estaban relacionados con la industria. Y esta industria tiene que ver con la industria de madera. Aparte de la mención que hace que los sitios donde se puede comprobar la presencia de los queros, según el autor, son Laxamaray, Piruro, Huaychao, Collarpunta, Huirubiru, Guamali y otros sitios. Bueno, que obviamente que pertenecen ahora a otros sitios que pertenecen en la actualidad a otros distritos. Cuando uno revisa la historia de los pueblos, la guerra por la tierra y por el agua es una constante. Pero la manera cómo desarrollaron y cómo arreglaron, cómo transaron, si se quiere, esos problemas, es un asunto que todavía nos falta comprender y explicar. En ese sentido, yo pienso que ese es un punto muy importante que seguramente que con el correr de los tiempos nos dará mucha más información. Dentro de ello, el profesor Efraín presenta un obraje que se llama el obraje de Chinchupalca. Bueno, los obrajes son centros o unas pequeñas industrias que se han desarrollado en el periodo del virreinato. Y básicamente, tengo que decir, Huánuco estaba lleno de obrajes. Aquí en la ciudad había por lo menos, hasta que conozco, 2 obrajes. En el periodo del proceso de la independencia, mejor entre 1780 a 1824-25, aproximadamente, el profesor toma varios temas, y uno de los temas es Norberto Haro y Bernardo Abad. Para las autoridades que están aquí presentes del distrito de Quisqui y sobre todo de San Pedro de Cani, yo pienso que todavía queda algo por levantar, un monumento a Norberto Haro o a Abad, el que he mencionado, y los 16 capitanes que salieron de Cani para levantar a la gente en la insurrección de 1812. Y el pueblo de Cani, un pueblo histórico que ha sido relegado y ha sido olvidado durante estos bicentenarios. Yo pienso que leyendo el trabajo del profesor, uno podría cerciorarse que Bernardo Abad, por ejemplo, junto con Norberto Haro, más 15 jóvenes son los que van a hacer todo un movimiento en el corregimiento de Guamalíes. Es un trabajo que lo ha desarrollado acá el profesor Emiliano Flores, que muy bien, a propósito de este libro, Quisqui, Geografía e Historia, que es todo un ejemplo de lo que se podrían hacer en los diversos distritos del departamento. ¿Se imaginan la monumental obra que tendríamos acopiada sobre la historia y geografía de Huánuco? Sería increíble. Pero a propósito de la intervención del historiador Cipriano Quispe, decía que en San Pedro de Cani la historia registra la presencia de 6 participantes de este lugar en la gesta revolucionaria de 1812 que se debería de reconocer y que en el bicentenario se había pasado por alto esta trascendente presencia. Así que esperamos que el alcalde
de Quichqui, de los centros poblados de San Pedro de Cani, haga el reconocimiento a estos 6 valerosos héroes de la Revolución de 1812. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Muy bien, y el doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, estuvo presente en el tercer Congreso de Lingüística y Literatura gestado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán el año que pasó y fue declarado como doctor honoris causa. Pues bien, en su discurso de orden, dedicó a Amarilis Indiana y Lope de Vega. Sobre este tema giró nuestro breve diálogo, así como también sobre la existencia de lineamientos lingüísticos por cada país americano, en fin. Particularmente estoy realmente agradecida por la cátedra que nos ha brindado esta noche sobre Amarilis Indiana y su obra, ligada a la obra también de Lope de Vega. ¿Por qué eligió usted este tema? ¿Qué le cautivó? ¿Qué nos quiso decir? No es complicado. Ella le escribe una carta a Lope, Lope la publica con la respuesta de él a esa carta. Entonces, normalmente la crítica se ocupa solo de la carta de Amarilis, pero no toma en cuenta que Lope respondió con una carta, y el segundo aspecto, que es un poco más complicado, es rastrear hasta dónde la epístola de Amarilis influyó en el pensamiento y en la obra de Lope de Vega. Eso es lo que he hecho. La pista en otras obras posteriores a 1621, donde López se refiere a Amarilis, a su relación con Amarilis, de manera muy sutil, muy delicada, ¿no? Ese fue mi objetivo, ¿no? O sea, ver hasta dónde le afectó a Amarilis a Lope de Vega. ¿Y cómo le afectó en la forma, en el fondo? ¿Cuál es la gravitancia de la presencia de Amarilis? En primer lugar, creo yo que es la forma artística. O sea, la epístola de Amarilis cumple con las expectativas de Lope de Vega sobre la poesía en general, ¿no? En segundo lugar, las ideas, los temas le tienen un gran impacto, porque Lope de Vega en su vida cotidiana, incluso en su poesía, estaba muy alejado del tema platónico, aunque lo conocía, pero no iba por ahí. Pero aproximadamente a partir de 1621, o sea, después de leer la epístola, Lope se interesa profundamente por el tema platónico. Escribe poemas con ese tema. Y en varios de esos poemas hay alusiones muy sutiles a Amarilis. Eso es lo que he hecho. Hablaba yo con una de las expositoras de este evento que cada país debería tener su propia estructura del manejo de la lengua, que no debe ser la soberana de esta a nivel internacional la Academia de la Lengua Española, sino que cada país debería tener lo propio. ¿Cuán concordante resulta su pensar en este aspecto? No, totalmente. En la práctica es así. Cada país, incluso nuestro país, cada región habla de distinta manera el castellano, ¿no? Pero nos entendemos muy bien. Igual si uno habla de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, Argentina, de Chile, todos hablan en la misma lengua, con matices diferentes, a veces las palabras significan otra cosa. Para resolver el problema y armonizarlo, se creó la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne a todas las academias hispanoamericanas, ¿no? Una de ellas es la peruana. Una de ellas es la peruana, por supuesto. Formamos parte de muchos proyectos, de actividades, etcétera, ¿no? Y por supuesto, siempre tenemos relación con la Real Academia. Pero nuestro primer vínculo es con esta asociación, donde todos somos pares. Todas las academias hispanoamericanas somos pares, ¿no? Entonces, respetamos lo que un mexicano o un ecuatoriano diga sobre su lengua,
sobre algunos aspectos, algunos matices. Claro, lo esencial es que no se deforme el sistema de la lengua castellana. O sea, todas las variantes, todas las posibilidades, las novedades, siempre y cuando se respete el sistema, que no se rompa. Porque una vez que se rompe el sistema ya se desintegra la lengua, ¿no? Entonces aceptamos las variantes, son parte de la riqueza del idioma. Somos diferentes, somos distintos. Nos entendemos gracias a que conservamos el sistema general. Y este sistema general, ¿se amalgaman en algún escrito, en algún elemento normativo para el manejo de la lengua española en cada país? Por ejemplo, ¿en el nuestro existe? Claro que sí. Comencemos por los diccionarios, ¿no? El diccionario de peronismos. Cada país tiene su propio diccionario. Tenemos el diccionario de americanismos, que nos reúne a todos, ¿no? Y luego se está estableciendo una gramática general en la que todos nos ponemos de acuerdo. La Real Academia nos consulta qué nos parece tal definición, tal ejemplo, tal caso. Todos respondemos. Por ejemplo, en el caso peruano tenemos una comisión de lexicografía que responde a todas esas preguntas. Dice, estoy de acuerdo con esto no es así, hay que ampliar esto, falta este ejemplo. Es un trabajo muy fino, muy rico, muy laborioso. No está trabajando la Real Academia sola, ni ASALE está siendo autónoma al 100%. Estamos en relación. Esa es la idea. Es muy productivo. Y en Reencuentro es el momento de nuestros auspiciadores. Montañas, ríos, susurros en el viento. Reencuentro con lo eterno en un momento. Transformar la vida de las personas, mejorando su sonrisa, es un arte. Defender al inocente que todos creen culpable es un arte. Convertir sueños en estructuras que perduran en el tiempo es un arte. Impulsar negocios, transformar organizaciones y liderar con visión es un arte. Enseñar con vocación y fomentar el aprendizaje en nuevas generaciones es un arte. Estudia con nosotros y súmate a la UDH. Universidad de Huánuco. Examen de admisión presencial, 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Excelencia dental. Por la precisión en el diagnóstico integral con alta tecnología. Por el profesionalismo con calidez en la atención. Por la garantía de los tratamientos a bajo costo. Excelencia dental. Confianza en cada sonrisa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Jirón Emilio Valdizán, 558 Huánuco. Informes 930-940-798. No lo dudes más, Nativa Café Lechería, el lugar indiscutible para toda la familia. Su variada y deliciosa carta satisface las exigencias de todas las edades. El disfrute es total en una bella casa, una republicana ideal para una buena conversación, saboreando una excelente taza de café o apetecibles jugos, incomparables postres. Nativa Café Lechería, que atiende durante todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del Jirón General Prado 564 Huánuco. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco presenta su admisión Uneval 2025-2. Admisión por modalidades 16 de febrero y admisión general 2 de marzo. Una universidad que te brinda 27 carreras profesionales, licenciada por SUNEDU. Informes e inscripciones en la dirección de admisión. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, calificada como una de las 10 mejores del Perú, con educación de calidad, la mejor infraestructura. Admisión por modalidades 16 de febrero y admisión general 2 de marzo. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para los mejores. Reencuentro con la grandeza sin igual.
esta tierra nuestra esencia espiritual. Y esto es Reencuentro. El señor Antonio Jara Gallardo, alcalde de la ciudad de Huánuco, anunció la remodelación del mercado antiguo, registrado como Patrimonio Cultural de la Nación. Hecho que, por cierto, nos satisface y que nos permite visualizar un complejo arquitectónico más adelante, así como la forja de un parque cultural que involucre esta unidad, es decir, el mercado, la iglesia de la Merced, el ex parque de la Merced y la Casa Vegas. La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación dispone que los monumentos históricos, es decir, aquellos inmuebles de las épocas coloniales y republicanas que por sus méritos arquitectónicos, estéticos, urbanísticos, históricos o documentales deben ser conservados y puestos en valor porque constituyen el patrimonio monumental de la nación. Tal es la condición del Mercado Antiguo de Huánuco. Mercado Antiguo de Huánuco es un bien patrimonial municipal que ocupa un área total de 3.982.70 metros cuadrados dentro de la trama urbana de la ciudad. Está ubicada en las intersecciones de los jirones 28 de Julio, Huánuco, Hermilio Valdizán y la calle La Merced. El Mercado Antiguo se yergue sobre una construcción antigua, componente de un claustro de convento perteneciente a la Orden Mercedaria, del que se aprovechó para convertirlo en mercado en el año 1902. Es el único mercado republicano que existe en el Perú, razón que motivara su declaración como monumento histórico de la nación mediante resolución jefatural número 348 del Instituto Nacional de Cultura, el 8 de marzo de 1991. Montañas, ríos, susurros en el viento. Con lo eterno en un momento. Muy bien, y de este modo nos despedimos de la presente edición. Muchísimas gracias por su cordial sintonía y no se olvide de que estamos en el periodo de pagar nuestros tributos y además la obligación predial. Hágalo por su ciudad, hágalo por nuestro bien. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual, donde el tiempo es un pintor en la ventana. Sus calles cuentan historias de gloria y pena, monumentos de antaño, testigos mudos de batallas y fiestas de llantos crudos. Personajes del pasado viven en cuentos, en cada piedra hay ecos de sentimientos. Montañas, ríos,